Recibido ya en la cabina de RPP al presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, al que saludamos, damos la más cordial bienvenida y deseamos naturalmente un feliz año. Doctor Arévalo, buenos días. Buenos días, señor Fernando. Y usted también, señor Fernando, los dos Sí, Fernandos. los dos somos Fernando. Primera casualidad, ¿no? Sí. Me entrevistan dos Fernandos y también a todo el país. Mi saludo de Año Nuevo. Deseo que este año sea mejor que el anterior y es un gusto estar pues, en su prestigioso programa. Muchas gracias. Lo hemos escuchado nosotros por nuestra parte el miércoles pasado durante la ceremonia de inauguración del año judicial y usted habló claro, hizo algunos reclamos y planteó unas exigencias que el Poder Judicial tiene orgánicamente para poder cumplir la función que los ciudadanos percibimos cada vez más como necesaria. Entre las cosas que usted criticó, para comenzar hablando, digamos, por la base económica, es una insuficiencia del presupuesto atribuido a ustedes. Pese a que se les ha dado 200 millones de soles más que el año pasado, lo que equivale más o menos a 7% de aumento, pero usted explicó que ese aumento está dirigido a obras que ya estaban comprometidas, de manera que no consideran que se le está dando recursos económicos para poder llevar a cabo las reformas y la modernización que usted prometió desde que asumió sus funciones. ¿Puede explicar, por favor, qué es lo que hace falta? Voy a hacerlo lo más sencillo posible para que se entienda. Se ha dicho que se nos ha aumentado una cantidad, y eso es cierto, pero ¿en qué sentido? Para cubrir los gastos que se incrementaron el año pasado. Le pongo un ejemplo. Si usted en su casa construye una habitación más el año pasado, este año tiene que a esa habitación pues darle un mantenimiento. Entonces usted el siguiente año va a tener un poquito más de dinero, pero para mantenerlo del año pasado, pero para el nuevo año no tiene. Así de sencillo. Se nos ha dado para un sostenimiento, para nada nuevo, sino para lo que hemos creado. Pero entonces no nos podemos proyectar este año en decir que tenemos con qué trabajar, porque lo que se nos ha dado es para cubrir lo del año pasado. De acuerdo. Ese es el tema, sencillísimo, no hay nada, ningún incremento, porque si se dijera que no se nos da eso, pues ya no sé cómo podríamos trabajarlo el año pasado, ¿eh? Se lo digo, claro. O sea, no funcionaríamos. Y coincido con Fernando Carballo cuando dice que usted habló claro el miércoles en la inauguración del año judicial y habló claro respecto a los planes de dos bancadas del Congreso para ser los pilares de una reforma judicial, un proyecto del congresista que abra y un proyecto de la bancada de Fuerza Popular para que en el Congreso se cree una comisión de alto nivel de reforma. Eso usted dio a entender que le parecía impertinente, pero supongo que le parece pertinente la convocatoria que ha hecho el gobierno para una reunión del Consejo para la Reforma de la Justicia, que será el 9 de enero. ¿Qué ideas piensa llevar allí? Ante todo, debo decir que si bien es cierto, reconocemos la facultad del Congreso de emitir leyes y reformar la Constitución, también consideramos que toda nueva ley o toda reforma tiene que ser adecuada, no podría ser un abuso de la facultad legislativa, sino más bien debería consultársenos y debería ser materia de un debate. No se puede hacer reformas en el Poder Judicial a espaldas del Poder Judicial. Eso quiero ser claro y me reafirmo. Sin negar la facultad legislativa que tiene el Congreso, le decimos, si ustedes van a proponer alguna legislación, algún tipo de modificación, pues convérselo con nosotros previamente y vamos a ver además si es constitucional lo que se quiere, si es pertinente y si es oportuno. En cuanto al martes, sí voy a asistir a la reunión con la señora presidenta y con todo este consejo, donde vamos a defender nuestra posición con claridad. Les debo decir, señores periodistas, que se nos dice hay que reformar el Poder Judicial. Yo creo que no se trata de reformas porque está muy reformado. A través de su historia lo único que se ha hecho es hablar de reformas. Lo que creo que sí debería hacer el Estado legislativo es reunirse con nosotros y decirnos qué está pendiente. Porque le comento, tenemos pendiente una ley de oralidad civil que contribuiría mucho
a la celeridad de los procesos civiles. Una ley de, ¿puede repetir? Oralidad civil. Oralidad la ley de oralidad civil está... ¿En qué consiste la oralidad? La oralidad civil significa que vamos dejando estos engorrosos trámites de papeles por los procesos orales en materia civil. Eso está en el Congreso, enviado por el Poder Judicial. Tenemos en el Congreso, enviado por el Poder Judicial, el proyecto de ley de reforma de los artículos 1 y 2 de la Ley Procesal de Trabajo que van a permitir celeridad en los procesos laborales de los trabajadores que ganan menos. También está ahí. Hemos enviado el proyecto de ley de unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia son fundamentales en este momento. Entonces, le hemos dicho, Poder Legislativo, es tu facultad, ayúdanos, danos la ley para poder trabajar. Y así le podría hacer un listado. Sin embargo, no hemos tenido la respuesta adecuada. Los temas que usted menciona, oralidad civil y flagrancia, están todos dirigidos a darle celeridad a los procesos judiciales. Yo recuerdo que usted, desde que asumió las funciones, dijo que el compromiso principal era evitar la sobrecarga procesal que hace que los jueces se demoren meses y años para resolver algunas causas. Años, ¿no es cierto? El tema de la oralidad civil, ¿lo emparenta usted con las propuestas que algunos hacen de reforzar la conciliación, que es un tema que ha destacado mucho nuestro colega Fernando Vivas, como justamente mecanismo más rápido y para evitar, digamos, todo lo que significa en un proceso judicial probablemente tal? Sí, miren, la conciliación en realidad en nuestro país existe, ha existido, quizás ha fracasado porque no se ha sabido manejar este tema. Es necesario, pero ahí viene otro tema. La oralidad civil permite el desarrollo rápido del proceso mismo. Nosotros vamos a trabajar y estamos ya viendo con los notarios qué funciones que no son de derecho público podrían transferirse, autorizarse por ley también, previo debate obviamente, al notariado. Así como hay ahora matrimonio notarial, lo que eran las antiguas declaratorias de herederos, esto se puede hacer ante el notario, pues bien, para la descongestión. Y todo eso necesitamos apoyo del Parlamento, porque ahí va a haber ley. Eso no lo podemos hacer nosotros por resolución administrativa ni por sentencia. Va a existir ley. Entonces, yo les digo a los señores congresistas, por favor, vamos a conversar de esas necesidades procesales que van a contribuir a la descarga, al buen servicio. Entonces, si me hablan de una comisión para reorganizar el Poder Judicial o lo que fuese, pues yo les pediría, pero primero conversemos de lo que les estamos pidiendo, de nuestras necesidades legislativas, atiéndanlos para que después puedan decir algo. ¿Cuáles específicamente? ¿Qué es lo que reclama usted al Congreso? Que atiendan cuáles necesidades del Poder Judicial. En primer lugar, lo que reclamo es el total respeto a la independencia judicial. Segundo, el diálogo. Las propuestas legislativas del Poder Judicial queremos que se atiendan. Y son propuestas no en beneficio de los jueces, son propuestas en beneficio de los ciudadanos que litigan. ¿Cuál es la más urgente? La más urgente, unidad de flagrancia, que en este caso es el tema penal. Usted sabe que nuestro país, diga lo que se diga, es un país de inseguridad donde la delincuencia campea y que tenemos que hacer algo. Las unidades de flagrancia son realmente una forma de trabajo muy especial. Se la explico brevemente para que entienda la comunidad. En las unidades de flagrancia se agrupan el Ministerio Público, la Policía, la Defensoría Pública y el Poder Judicial. Los individuos que son capturados en flagrancia son llevados a estas unidades, por la policía o el Ministerio Público, a estas unidades, donde son procesados y de inmediato son sentenciados. Cuando digo de inmediato no significa que que se viole el debido proceso, no, es más, para eso está la Defensoría del Ministerio de Justicia, que los defiende, porque podría ser el caso de que alguien sea inimputable, en fin, algún tema, ¿no?, que favorezca. Y lo más importante, yo tengo el dato acá, nosotros tenemos que, sí, en unidad de flagrancia, el 2023 se ha resuelto 25.000 casos en menos de 72 horas. Ya están funcionando, pero necesitan... Sí, están funcionando en pocos sitios, les cuento. Necesitan un apoyo legal, normativo más claro. Sí, además son pocas. Tenemos en
La Libertad, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Callao. Esas son las unidades piloto. Y tenemos unidades de flagrancia también que se llaman modelo en San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Sullana. Por eso yo le hablaba de presupuesto. ¿Acaso estos lugares son los únicos sitios del país que necesitan unidad de flagrancia? Todo el país necesita. Presidente Arévalo, vamos a hacer una pausa, si nos permite, por favor, después de la cual retomamos los temas sobre los que estamos conversando, que son los que se han derivado de las exigencias que usted plantea al Congreso, tal y como lo formuló en el discurso del miércoles cuando se inauguró el año judicial. Hacemos una pausa, Fernando, y retomamos la entrevista con el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, que había insistido desde que tomó funciones, pero particularmente el miércoles en la inauguración del año judicial, en aligerar los procesos judiciales y en reducir la sobrecarga procesal. Uno de los mecanismos son las unidades de flagrancia. A lo largo del año lo hemos visto inaugurando diversos locales para que puedan confluir ahí las 4 instituciones que tienen que ver con el procedimiento: el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y eso necesita locales. Si no les dan presupuesto para el funcionamiento, menos recibirán para estos locales. Por eso es que ustedes han solicitado a los gobiernos regionales y a las municipalidades, que en muchos casos les han dado tanto en Lima Metropolitana como en el Callao y en zonas periféricas de nuestra ciudad. Pero esto solamente se ha concentrado en Lima Callao y usted lo quiere a nivel nacional. ¿A quién hace un llamamiento para que todos respalden a que se generalice las unidades de flagrancia? Muchas gracias por la pregunta. Yo hago un llamamiento a los señores gobernadores regionales, a los señores alcaldes, que nos apoyen, porque parte de su función es contribuir a la seguridad de la población. Hay gobernadores que ya nos están apoyando, hay alcaldes que ya nos dieron locales, pero esto es realmente muy poco si lo vemos en comparación con la necesidad. Estamos en esa campaña y estamos yendo, incluso el presidente, o sea, mi persona, está viajando a provincias a entrevistarse con los gobernadores, estoy yendo a entrevistarme con los alcaldes para pedirles que nos apoyen porque ellos tienen recursos. Nosotros no tenemos recursos para construir. En otros casos no tenemos, ellos nos dan el local y eso sí, nosotros lo equipamos. O sea, por eso yo le decía de más dinero, porque si nos dan un local, le pongo un ejemplo, el señor alcalde Comas nos ha dado un local excelente, pero ese local necesita pues que reparaciones, adecuaciones, porque era un local que era un centro médico. Entonces, la infraestructura en el sentido que el concreto, todo está bien, pero hay que adecuarlo a lo que es una unidad de flagrancia y eso implica gasto. Por eso le decimos nosotros al gobierno que lo que se dirija en recursos a la seguridad, a las unidades de flagrancia, no es gasto, es inversión. Y los alcaldes y los gobernadores los invocamos a que inviertan en seguridad. Inviertan porque esto va a redundar en bien de su población. Sí, lo que funciona tiene que reforzarse, pues, y si esto está funcionando, la lógica de eficiencia del Estado llama a fortalecerlo normativamente y con recursos. Pero permítame insistir en lo importante que puede ser la conciliación para aliviar la carga procesal. El asunto es que no está fortalecida normativamente, entonces no hay mucho interés en conciliar. Pero yo creo en ese dicho que dice que más vale un mal arreglo que un juicio largo, y eso es lo que está pasando para la mayoría de peruanos. Entonces, si hubieran las herramientas para que la conciliación sea efectiva, podría contribuir al alivio de la carga procesal. Yo coincido con usted. La conciliación es un gran paso en la medida que los centros de conciliación no se conviertan en un sitio de mero trámite en tener un acta para irnos al Poder Judicial, sino en que haya una verdadera militancia conciliatoria para llevar a las partes a un entendimiento. Y también quizás habrá que modificar la legislación, porque esta es un poco antigua, para facilitar el tipo de conciliación. Además, hay una conciliación que se olvida siempre, que es la conciliación de los conflictos laborales que tiene el Ministerio de Trabajo y que no se da acá abasto. Debería haber
y esto implica una modificación legal, una ampliación para que también este tipo de conflictos puedan ser objeto de conciliación en centros de conciliación. Esperemos que el llamamiento que ha hecho usted sea escuchado, sobre todo pienso en algunas regiones como la Libertad y su capital, en donde sabemos que es una situación vinculada a la criminalidad particularmente aguda, y sería muy bienvenido que sea el gobernador regional o sea el alcalde tomen iniciativas para que pueda aplicarse también ahí este mecanismo de la conciliación. Yo quisiera hablar sobre otro tema, naturalmente antes de hablar sobre la gran criminalidad, el tema del abuso de género. Usted desde el principio también subrayó eso, y hay algunos mecanismos en el Poder Judicial que están orientados específicamente a eso. Pero en días pasados vimos a una sala plena penal del Poder Judicial pronunciarse sobre un tema que produjo un gran impacto en la sociedad, es decir, darle beneficios penitenciarios a los violadores en caso de que como fruto de la violación nazca un niño. De manera que eso causó que se retrocediera en esta decisión, pero estamos a la espera de cuál es la posición final que la Sala Plena tomó por una enorme mayoría de 15 votos con un único voto contra. ¿Cómo reaccionó usted cuando vivió todo ese proceso? Definitivamente nosotros estamos en contra de todo acto de violencia contra la mujer, y mucho menos pues el caso de violadores. No es una práctica pues feudal, o sea, violo a una persona y pues me caso, ¿no? Esto es impensable. Pero lo importante que lo sepa la población es que este acuerdo fue dejado sin efecto. Ya ha sido dejado sin efecto, quizás no se ha publicitado este tema, pero ha sido dejado sin efecto, o sea, esto no va a tener mayor influencia en la decisión de los juzgadores penales, ¿no? Otro tema que ha dado lugar a muchas polémicas tiene que ver con una ley que ha aprobado el Congreso ya hace unos meses, la llamada Ley Soto, que modifica los términos del vencimiento de la prescripción. Y se ha dicho en el Poder Judicial que los jueces tienen un margen discrecional para aplicar o no esta legislación. Explíquenos, por favor, cómo funciona esto. En general, no voy a hablar solo de la Ley Soto, en general, todo juez tiene la posibilidad de hacer lo que llamamos el control difuso. En el momento que tiene que aplicar esa ley, evaluar si considera que es constitucional o no. Pero esa decisión del juez es para ese caso concreto. Entonces habrá jueces que consideren que es inconstitucional, habrá jueces que puedan considerarla constitucional. Esa decisión yo no puedo decirla porque yo definitivamente soy el presidente, influiría, pero sí le digo, cada juez en el caso concreto va a decidir cuál es su posición frente a esa ley. Y quiero preguntarle algo sobre el diseño de nuestra normativa. ¿Usted está de acuerdo con que la Junta Nacional de Justicia, y esto es lo que le da vida, tenga que ratificar a los jueces cada 7 años? ¿Está de acuerdo con ese sistema o piensa en una alternativa? No, yo estoy en total desacuerdo, a pesar que, les comento, yo acabo de pasar una ratificación aprobado por unanimidad, pero creo que debe solo existir 2 mecanismos, ¿no? Bueno, el cese por la edad y el cese disciplinario, pues, ¿no? Si un juez tiene una inconducta, se le somete a un proceso disciplinario y se le destituye. De lo contrario, lo otro es un limbo. No sabemos exactamente qué va a pasar en una ratificación. La hemos pasado y claro, dirían, pero usted ha pasado la ratificación. Sí, pero yo decía, tenía que pasarla porque no veo yo la razón para que no me ratificaran. Igual muchos de los jueces que han pasado, no veo la razón para que no lo ratificaran. Ahora, si hubiera una inconducta, pues que lo procesen y que lo destituyan. Entonces, esa figura de la ratificación creo yo que debe desaparecer. Definitivamente es innecesaria. Si alguien se porta mal, lo sanciono. Y si no, quedaría pues en el limbo. ¿Qué cosa es lo que vas a evaluar para no ratificar a alguien? El tiempo nos vence y yo quisiera hacerle una pregunta
que concierne a muchísimos ciudadanos que miran con inquietud la falta de reacciones adecuadas frente a las nuevas modalidades de delincuencia, sobre todo la presencia en nuestro país de organizaciones criminales implantadas internacionalmente. Por supuesto que no es tarea exclusiva del Poder Judicial acabar con este flagelo, hay una prioridad ahí de la policía naturalmente y de la Fiscalía. Pero los casos llegan lentamente, pero llegan finalmente, salen de la Fiscalía y llegan al Poder Judicial. ¿Está el Poder Judicial preparado para hacer frente a procedimientos en donde se trata de casos sumamente complejos que hay que consultar con otros países, entonces de traducir documentos? Hemos visto lo que mucho que puede demorar eso en el caso de Lavajato, pero hay otros también. ¿O hay que adaptar de alguna manera nuestro sistema judicial también a las nuevas formas de la criminalidad organizada? No, definitivamente el Poder Judicial se está adaptando a la nueva forma de criminalidad. Nosotros tenemos bastante trabajo informático que quizás no se publicita, pero sí le digo que efectivamente estos temas son procesos que no se puede escapar. Por ejemplo, si una persona está en la China, todo el expediente pues tiene que ser traducido al chino. Y ahí viene otro problema. Presupuesto para conseguir y pagar un traductor que nos traduzca los documentos al chino. Comienza todo un problema. Aunque le parezca mentira, ya le surgió una incidencia presupuestal, porque el traductor tiene que ser un traductor oficial que le va a cobrar. Le estoy poniendo el ejemplo del chino, de repente pues el hebreo o algún otro idioma. No hay problema cuando son países latinos, hablamos el mismo idioma, pero traducir un expediente judicial al hebreo, al chino o al árabe es bastante caro y complicado. Bueno, señor presidente Javier Arévalo, muchas gracias por haber estado acá, por habernos contestado a las preguntas que Fernando Vivas y yo hemos querido ponerle, y esperamos que nos veamos durante el año para que nos mantenga informado, a ver si se avanza en este llamamiento que ha hecho usted para conseguir locales e instalar unidades de flagrancia en todo el territorio de la República, de la misma manera que la adaptación de nuestro sistema judicial a la evolución de la criminalidad en el país. Muchas gracias y que tengan muy feliz año, doctor Arévalo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, doctor Arévalo. Nos vamos a una pausa siendo las 8:32 de la mañana.